Mi hijo eligió a su madre y me ignoró, ahora volvió arrepentido. Estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté sin imaginar que escucharía esa voz que llevaba 12 años sin oír. Papá, soy yo, Julián. Me quedé helado, sin palabras. Mi hijo, el mismo que me había borrado completamente de su vida, ahora me llamaba como si el tiempo no hubiera pasado. Sus primeras palabras después de tanto silencio no fueron para preguntar cómo estaba yo, sino para decirme que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que tenía problemas. Supongo que debería contarles un poco sobre nosotros. Julián es mi único hijo. Cuando su madre Verónica y yo nos divorciamos, él tenía apenas 15 años. Fue un divorcio terrible, lleno de acusaciones falsas y manipulaciones. Verónica, herida por mi decisión de terminar nuestro matrimonio después de descubrir sus múltiples infidelidades, decidió que su mejor venganza sería alejar a nuestro hijo de mí. Y vaya que lo consiguió. Durante los primeros meses después de la separación, intenté mantener contacto con Julián. Le enviaba mensajes todos los días, lo llamaba, incluso me presentaba en su escuela para verlo aunque fuera de lejos. Pero Verónica había plantado su semilla de odio con tanta efectividad que mi propio hijo empezó a rechazarme. Primero fueron respuestas cortantes, luego silencio, y finalmente un mensaje que me destrozó: deja de buscarme, no quiero saber nada de ti. No te necesito en mi vida. A pesar de ese rechazo, seguí enviándole dinero mensualmente a través de mi abogado. $3,000 cada mes, sin fallar ni una sola vez, aunque nunca recibí ni siquiera un «gracias». Mi hermana Dolores me decía que estaba siendo un tonto, que Julián y Verónica solo estaban aprovechándose de mí. Emilio, ese dinero lo usa ella para sus lujos mientras tu hijo aprende a despreciarte, me repetía constantemente. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi hijo, y tenía la esperanza de que algún día entendería la verdad. Los años pasaron. Me enteraba de fragmentos de la vida de Julián a través de conocidos comunes o por las redes sociales que ocasionalmente revisaba. Supe que entró a la universidad, que tuvo varias novias, que le gustaba viajar. Todo esto mientras yo seguía siendo un fantasma en su vida. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro suyo que celebraba sin mí era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Mi vida no fue fácil después del divorcio. Caí en una depresión profunda que casi me cuesta mi trabajo en la constructora. Pasé noches enteras bebiendo, lamentándome por haber perdido a mi familia. Durante 3 años viví en un pequeño apartamento apenas amueblado, gastando lo mínimo en mí porque sentía que no merecía nada mejor. La pobreza emocional en la que me sumergí era mucho peor que cualquier estrechez económica. Fue Rafael, mi mejor amigo desde la universidad, quien finalmente me dio el ultimátum que necesitaba. O te levantas y sigues adelante, o te hundes para siempre, pero deja de vivir en este limbo, me dijo una noche después de encontrarme en estado lamentable. Sus palabras me golpearon fuerte. Al día siguiente, tiré todas las botellas de alcohol, limpié mi apartamento y decidí que, si mi hijo no quería tenerme en su vida, yo tenía que encontrar alguna razón para seguir con la mía. Poco a poco fui reconstruyéndome. Me enfoqué en mi trabajo y logré un ascenso importante. Comencé a cuidar mi salud, a hacer ejercicio, a socializar nuevamente. Y entonces conocí a Isabel, una arquitecta que colaboraba con nuestra empresa en un proyecto grande. Ella había pasado por un divorcio similar al mío y entendía perfectamente mi dolor. Con paciencia y cariño, me ayudó a sanar heridas que creía incurables. Los últimos 5 años con Isabel han sido los más estables de mi vida adulta. Compramos una casa juntos, tenemos planes de casarnos el próximo año, e incluso hemos hablado de adoptar, ya que ella nunca pudo tener hijos biológicos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente feliz. El dolor por la ausencia de Julián seguía ahí, como una cicatriz permanente, pero había aprendido a vivir con él. Y entonces, esa llamada lo cambió todo. Necesito verte, papá. Estoy en problemas serios, dijo Julián con una voz que sonaba quebrada, muy diferente a la del adolescente arrogante que me había rechazado años atrás. Acordamos vernos en una cafetería cerca de mi oficina al día siguiente. No pude dormir esa noche. Isabel notó mi inquietud y me abrazó sin preguntar demasiado. Sea lo que sea, estaré aquí,
me dijo antes de dormirse. Esas palabras me dieron fuerza, pero no calmaron la tormenta de emociones que sentía. ¿Qué problemas tendría Julián? ¿Por qué acudir a mí después de tanto tiempo? ¿Era justo que regresara a mi vida solo cuando me necesitaba? Llegué media hora antes a la cafetería. Me senté en una mesa al fondo, pidiendo un café que no pude beber. Y entonces lo vi entrar. Ya no era el adolescente que recordaba, ahora era un hombre de 27 años. Más alto de lo que imaginaba, delgado, con ojeras marcadas y una expresión de preocupación que no pudo disimular al verme. Se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Hola, papá», dijo sentándose frente a mí. No hubo abrazo, ni siquiera un apretón de manos. Solo esa palabra, papá, que sonaba extraña viniendo de él después de tanto tiempo. Nos miramos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Había tanto que decir y ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, fue Julián quien rompió el silencio. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó, con los ojos fijos en la mesa. «Pero estoy desesperado y no tengo a quien más acudir». Y entonces, como un torrente, empezó a contarme su situación. Había invertido todos sus ahorros en un negocio con un amigo, quien terminó estafándolo. Estaba endeudado hasta el cuello, con préstamos que no podía pagar. Para empeorar las cosas, su novia Martina estaba embarazada de 4 meses. «Necesito $20,000 para salir de esta situación», concluyó, mirándome finalmente a los ojos. $20,000. La cifra resonó en mi cabeza mientras observaba a este extraño que era mi hijo. No pude evitar hacer cálculos mentales. Durante 12 años le había enviado $3,000 mensuales. Un total de $432,000. Sin una palabra de agradecimiento. Sin una llamada en Navidad. Sin permitirme ser parte de su vida. Y ahora estaba aquí, pidiéndome $20,000 más. No como un hijo que busca a su padre, sino como alguien que recurre a un banco cuando todos los demás le han cerrado las puertas. Me preguntó si habría venido a buscarme si no necesitara ese dinero. La respuesta era dolorosamente obvia. ¿Qué debería hacer? ¿Ayudar al hijo que me borró de su vida durante 12 años y que ahora regresa solo porque me necesita? ¿O protegerme a mí mismo y a la nueva vida que tanto me costó construir? Necesito sus consejos, porque estoy dividido entre el amor que nunca dejé de sentir por mi hijo y el dolor de saber que solo soy importante para él cuando tiene problemas. Salí de aquella cafetería con la cabeza dando vueltas. Le había dicho a Julián que necesitaba tiempo para pensar, que no podía darle una respuesta inmediata sobre los $20,000. Vi la decepción en sus ojos, como si hubiera esperado que sacara mi chequera en ese mismo instante. Antes de despedirnos, me dio su número de teléfono, el primero que tenía de él en más de una década. «Por favor, papá», fueron sus últimas palabras, «no tengo mucho tiempo». Esa noche, le conté todo a Isabel. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano mientras yo revivía cada detalle del encuentro. Cuando terminé, me miró con esa mezcla de comprensión y firmeza que tanto admiro en ella. «Emilio», me dijo, «tú sabes que podemos permitirnos darle ese dinero. La pregunta es si deberíamos hacerlo». Tenía razón, como siempre. No era un problema de dinero, sino de principios, de respeto, de la relación rota que mi hijo nunca había intentado reparar hasta ahora. No pude dormir esa noche tampoco. Me levanté en la madrugada y fui al estudio donde guardaba una caja con fotos antiguas. Pasé horas mirando imágenes de Julián cuando era pequeño. Su primer cumpleaños, sus partidos de fútbol, las vacaciones en la playa. En todas esas fotos yo aparecía a su lado, sonriente, orgulloso. ¿En qué momento todo cambió tanto? ¿Cómo permitimos, él y yo, que 12 años pasaran sin hablarnos? La mañana siguiente llamé a mi hermana Dolores. Si había alguien que siempre me decía la verdad, sin importar cuánto doliera, era ella. Le conté sobre el reencuentro con Julián y su petición. Su respuesta fue inmediata y contundente: «Ni un centavo, Emilio. Ese muchacho solo te busca por tu dinero. Te ignoró cuando construiste tu nueva vida, te negó la oportunidad de conocer a sus novias, de compartir sus logros. Y ahora que está en problemas,
¿recuerda que tiene padre? No seas ingenuo. Las palabras de Dolores resonaron en mí con fuerza, pero otra voz interior me impedía descartar completamente la petición de mi hijo. Decidí hacer algo que probablemente debía hacer hace años, investigar qué había sido realmente de la vida de Julián durante este tiempo. Contacté a un antiguo colega que ahora trabajaba como investigador privado y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre mi hijo. 3 días después recibí un informe que cambió por completo mi perspectiva. Julián no había tenido la vida de lujos y despreocupación que yo imaginaba. Sí, había ido a la universidad gracias al dinero que yo enviaba, pero Verónica apenas le daba lo suficiente para sus estudios. La mayor parte de esos $3,000 mensuales, tal como Dolores había sospechado, los gastaba mi ex esposa en mantener un estilo de vida que no podía costear por sí misma. El informe incluía algo más, algo que me dejó sin aliento. Julián había intentado contactarme cuando tenía 20 años. Había venido a la constructora donde trabajaba entonces, pero la recepcionista, siguiendo instrucciones de Verónica, quien sorprendentemente mantenía amistad con ella, le dijo que yo me había mudado al extranjero y no dejé forma de contactarme. Mi hijo se fue creyendo que yo había decidido alejarme completamente, empezar una nueva vida lejos, olvidándome de él. Esta revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mientras yo lloraba su ausencia, él creía que yo lo había abandonado definitivamente. Los dos habíamos sido víctimas de la manipulación de Verónica, quien había construido un muro de mentiras entre nosotros. Por primera vez en años, sentí que la historia podía tener otra lectura, que no todo era como yo lo había entendido. Decidí llamar a Julián ese mismo día. Quedamos en vernos nuevamente, esta vez en un parque cerca de donde él vivía actualmente. Cuando llegué, lo encontré sentado en una banca, con la misma expresión afligida de nuestro encuentro anterior. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había una joven embarazada que asumí era Martina. Me acerqué lentamente, observando cómo Julián le decía algo al oído y ella me miraba con curiosidad. Mi padre, Emilio, me presentó Julián cuando llegué junto a ellos. Martina se levantó con dificultad y me dio un abrazo inesperado que me dejó momentáneamente paralizado. He oído hablar mucho de ti estos días, dijo con una sonrisa tímida. Su presencia cambió completamente la dinámica de nuestro encuentro. Ya no era solo mi hijo pidiéndome dinero, ahora había una mujer embarazada, mi futura nuera y la madre de mi primer nieto, mirándome con esperanza. Nos sentamos los tres y conversamos por más de 2 horas. Martina resultó ser una persona encantadora, hija de inmigrantes colombianos, estudiante de enfermería que había tenido que pausar sus estudios por el embarazo. Me contó cómo conoció a Julián hace 3 años, su ilusión por ser madre a pesar de las difíciles circunstancias, sus sueños de terminar su carrera algún día. Mientras la escuchaba, notaba cómo Julián la miraba con adoración. Al menos en eso, pensé, mi hijo había tenido mejor suerte que yo con Verónica. En un momento, Martina se disculpó para ir al baño, dejándonos solos a Julián y a mí. Aproveché la oportunidad para confrontarlo con lo que había descubierto. ¿Por qué nunca me buscaste de nuevo después de esa vez en la constructora?, le pregunté directamente. Su expresión de sorpresa me confirmó que el informe era correcto. ¿Cómo sabes eso?, balbuceó, visiblemente confundido. Le conté sobre la investigación que había realizado y vi cómo su rostro pasaba de la confusión al enojo y luego a una tristeza profunda. Me dijeron que te habías ido a vivir a Europa, que habías formado otra familia y no querías saber nada de tu vida anterior, confesó con la voz quebrada. Mamá me mostraba fotos tuyas en redes sociales, siempre en viajes, siempre sonriente. Me decía que eras feliz sin mí, que el dinero que enviabas era solo para mantener las apariencias y callar tu conciencia. Por primera vez desde que nos reencontramos, vi en los ojos de mi hijo al niño vulnerable que alguna vez fue. Después de eso, decidí que si tú podías ser feliz sin mí, yo también podría serlo sin ti, continuó. Acepté tu dinero porque mamá decía que era lo mínimo que merecíamos después de que nos abandonaras, pero siempre sentí un vacío que no sabía cómo llenar. Le conté entonces mi versión, los intentos desesperados por contactarlo, los mensajes sin respuesta, las noches de insomnio pensando en él. Le hablé de mi depresión, de cómo casi pierdo todo, y de cómo lentamente reconstruí mi vida sin olvidarlo jamás. Con cada palabra que intercambiábamos, años de malentendidos y resentimientos comenzaban a disiparse.
Martina regresó y notó de inmediato que algo había cambiado entre nosotros. No preguntó, simplemente tomó la mano de Julián y me sonrió. Fue entonces cuando mi hijo, con una sinceridad que no esperaba, me contó toda la verdad sobre sus problemas financieros. No había sido estafado por un amigo como me había dicho inicialmente. La realidad era más compleja. Verónica lo había convencido de invertir sus ahorros en un negocio que ella administraría. Un salón de belleza de lujo que prometía grandes ganancias. Pero mi ex esposa, siempre irresponsable con el dinero, había malversado la inversión y ahora el negocio estaba en quiebra, con numerosas deudas a proveedores y al banco. Mamá desapareció hace 3 semanas, me confesó Julián. Se fue con un hombre que conoció en línea, dejándome todas las deudas a mi nombre. Los $20,000 son para pagar lo más urgente y evitar una demanda que podría llevarme a la cárcel. Esta revelación me dejó atónito. Verónica no solo había envenenado la relación con mi hijo durante años, sino que ahora lo había abandonado a su suerte, embarrado en problemas que ella había creado. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que respirar profundamente varias veces para calmarme. Miré a Julián y a Martina, 2 jóvenes asustados a punto de ser padres, atrapados en un problema que no habían creado. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de compartirla con ellos, necesitaba pensar en todas las implicaciones. Les dije que tenía una propuesta diferente a simplemente darles el dinero, pero que necesitaba consultarlo con Isabel primero. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero, el primero en 12 años. Mientras conducía de regreso a casa, sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de haber descubierto la verdad y la posibilidad de reconstruir mi relación con mi hijo. Por otro, la preocupación por estar posiblemente entrando en una situación complicada que podría afectar la estabilidad que tanto me había costado conseguir. ¿Debería darle el dinero a Julián después de descubrir cómo Verónica nos manipuló a ambos? ¿O sería mejor ofrecerle otro tipo de ayuda que nos permitiera reconstruir nuestra relación de forma más saludable? ¿Y qué pensaría Isabel de todo esto? Aquella noche tuve la conversación más intensa de mi vida con Isabel. Le conté todo, la verdad sobre Verónica, cómo había manipulado a Julián, la estafa, el embarazo de Martina, la deuda de $20,000. Isabel me escuchó con atención, haciendo preguntas precisas que me ayudaron a aclarar mis propios pensamientos. Cuando terminé, me miró fijamente y me hizo la pregunta que cambiaría todo: Emilio, ¿qué es lo que realmente quieres? Me quedé en silencio, reflexionando. ¿Qué quería yo? No era simplemente ayudar a mi hijo con dinero. Lo que realmente anhelaba era recuperar el tiempo perdido, construir una relación genuina con él, conocer a mi futuro nieto, ser finalmente el padre que nunca pude ser. Quiero a mi hijo de vuelta, respondí con la voz quebrada. Isabel sonrió con esa comprensión profunda que siempre me conmueve. Entonces no le des dinero, dijo con firmeza. Ofrécele algo más valioso, una oportunidad. Su propuesta era brillante en su simplicidad. En lugar de entregarle los $20,000 sin más, podría ofrecerle a Julián un trabajo en mi empresa constructora, donde yo ahora era socio. Pagaríamos sus deudas más urgentes directamente a los acreedores para evitar problemas legales, pero el resto tendría que ganárselo trabajando. Y lo más importante, le ofreceríamos a él y a Martina vivir en el apartamento que teníamos como inversión y que estaba desocupado. De esa forma, continuó Isabel, podrás verlo todos los días, reconstruir su relación poco a poco, y al mismo tiempo le enseñarás el valor del esfuerzo y la responsabilidad. No será una limosna, sino una verdadera oportunidad para recomenzar. A la mañana siguiente llamé a Julián y le pedí que viniera a casa con Martina. Quería que conocieran a Isabel y que habláramos de mi propuesta en un ambiente familiar. Cuando llegaron, noté la incomodidad inicial de mi hijo al entrar en mi hogar por primera vez. Miraba las fotos en las paredes, los muebles, los pequeños detalles que revelaban la vida que había construido sin él. En sus ojos vi una mezcla de curiosidad y algo que parecía remordimiento. Isabel se encargó de romper el hielo con su calidez natural. En minutos, ella y Martina conversaban animadamente sobre el embarazo, compartiendo experiencias y consejos. Preparamos un almuerzo sencillo y, mientras comíamos, les expuse mi propuesta. La reacción inicial de Julián fue de sorpresa y cierta decepción.
Claramente esperaba una solución más rápida y menos comprometida. ¿Quieres que trabaje para ti?, preguntó con escepticismo. No sé nada de construcción, papá. Estudié administración de empresas, no ingeniería. Precisamente por eso, respondí. Necesitamos a alguien que se encargue de la parte administrativa del nuevo proyecto en el sur de la ciudad. Es un contrato grande con el gobierno para construir viviendas sociales. Podrías aprender mucho y aplicar lo que estudiaste. Martina tomó la mano de Julián y lo miró con una expresión que parecía decir más que 1000 palabras. Es una oportunidad increíble, amor, le dijo suavemente. No solo resolvería nuestros problemas económicos, sino que estaríamos cerca de tu padre cuando nazca el bebé. Vi cómo Julián luchaba internamente. Su orgullo, alimentado por años de resentimiento basado en mentiras, se enfrentaba ahora a la realidad de sus circunstancias y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Lo intentaré, dijo con voz baja. Pero no quiero caridad, papá. Quiero ganarme mi lugar, demostrar que puedo ser valioso para la empresa. Nunca te ofrecería caridad, le aseguré. Te ofrezco lo que hubiera dado cualquier cosa por tener hace 12 años, una oportunidad de ser padre e hijo nuevamente. Esa tarde, Isabel y yo los llevamos a conocer el apartamento. Era un lugar modesto pero acogedor, en un barrio tranquilo y cerca de la oficina. Mientras recorríamos las habitaciones, Martina no podía ocultar su emoción al imaginar la habitación del bebé. Julián, por su parte, permanecía callado, como procesando todavía el giro inesperado que había tomado su vida en cuestión de días. Antes de que se fueran, tuve un momento a solas con mi hijo. Necesitaba decirle algo importante, algo que había estado guardando durante todos estos años. Julián, comencé, quiero que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti. Tengo todos tus cumpleaños marcados en mi calendario. Cada 15 de octubre compraba un regalo que guardaba en un cajón, esperando el día en que pudiera dártelo. Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas. Yo también pensaba en ti, confesó. Especialmente en momentos importantes. Cuando me gradué de la universidad, miré entre el público buscándote, aunque sabía que no estarías allí. Cuando conocí a Martina, quise presentártela, pero el orgullo y las mentiras de mamá me lo impidieron. Nos abrazamos entonces, un abrazo largo y sincero que comenzó a sanar heridas profundas en ambos. No pretendíamos recuperar 12 años en un día, pero era un comienzo, uno real y honesto. Las semanas siguientes fueron intensas. Julián se mudó con Martina al apartamento y comenzó a trabajar en la constructora. Los primeros días fueron difíciles. Mi hijo tenía que aprender mucho en poco tiempo, y yo tenía que aprender a ser su jefe y su padre simultáneamente, un equilibrio complicado. Hubo tensiones, discusiones, momentos en que ambos nos preguntábamos si esto funcionaría. Pero también hubo avances. La primera vez que Julián resolvió un problema complicado con un proveedor sin mi ayuda, la primera vez que almorzamos juntos y hablamos de fútbol como dos amigos, la primera vez que me pidió consejos sobre cómo prepararse para ser padre, cada uno de esos momentos era un pequeño triunfo que nos acercaba más. Martina resultó ser una bendición inesperada en nuestras vidas. Su naturaleza conciliadora y su entusiasmo por formar una familia unida fueron fundamentales para suavizar los momentos difíciles. Isabel y ella desarrollaron una amistad genuina que me sorprendió gratamente. Verlas planear juntas la habitación del bebé o discutir nombres posibles me llenaba de una felicidad que creí imposible. Un día, aproximadamente 2 meses después de que comenzara a trabajar conmigo, Julián llegó a mi oficina con una expresión seria. Necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta tras él. Mi corazón se aceleró, temiendo que algo hubiera salido mal, que quizás hubiera decidido que esto no funcionaba. Sin embargo, lo que siguió me dejó sin palabras. He estado revisando las cuentas antiguas del proyecto del norte, comenzó. Y encontré algunas inconsistencias que podrían habernos costado más de $50,000 si no las hubiéramos detectado a tiempo. Procedió a explicarme con detalle un error en los contratos con nuestro principal proveedor de materiales, un error que ni siquiera nuestro contador había notado. No pude evitar sentir un orgullo inmenso. Mi hijo no solo estaba cumpliendo con su trabajo, sino que estaba aportando un valor real a la empresa,
ahorrándome más del doble de lo que le hubiera dado si simplemente le hubiera entregado los $20,000 que me pidió inicialmente. Estoy impresionado, le dije sinceramente. Has demostrado que tomé la decisión correcta al contratarte. La sonrisa que iluminó su rostro en ese momento valía más que todo el dinero del mundo. Esa noche decidimos celebrar. Invité a Julián y Martina a cenar en casa con Isabel. Durante la cena, mi hijo anunció que habían decidido el nombre para el bebé. Si era niño, se llamaría Emilio, como yo. Sentí un nudo en la garganta que me impidió hablar por varios minutos. Isabel apretó mi mano bajo la mesa, entendiendo perfectamente lo que ese gesto significaba para mí. No todo fue perfecto, por supuesto. Una semana después de aquella cena, recibimos una llamada inesperada. Era Verónica. Había regresado a la ciudad y quería ver a Julián. Mi hijo estaba confundido y alterado. A pesar de todo lo que su madre le había hecho, seguía siendo su madre. Decidió encontrarse con ella, pero me pidió que lo acompañara. Necesito que estés ahí, papá, me dijo. No confío en mi reacción si estoy solo con ella. El encuentro fue tenso y revelador. Verónica intentó manipular a Julián nuevamente, victimizándose, culpándome a mí por sus problemas, sugiriendo incluso que todo lo que le había contado sobre el pasado eran mentiras mías. Pero mi hijo ya no era el adolescente vulnerable de antes. Con una madurez que me sorprendió, le dijo a su madre que la perdonaba por todo, pero que ya no permitiría que interfiriera en su vida ni en su relación conmigo. Voy a ser padre pronto, le dijo con firmeza. Y quiero que mi hijo crezca conociendo tanto a su abuela como a su abuelo. Pero solo si ambos respetan mi familia y mis decisiones. Verónica se fue indignada, pero no sin antes amenazar con contar toda la verdad algún día. Julián y yo volvimos a casa en silencio, procesando lo ocurrido. Esa noche, por primera vez, mi hijo me llamó para hablar, solo para desahogarse, como lo haría con un amigo de confianza. 3 meses después, en una madrugada de invierno, recibí la llamada que tanto esperaba. Martina había entrado en trabajo de parto. Isabel y yo nos apresuramos al hospital, donde encontramos a Julián nervioso, caminando de un lado a otro en la sala de espera. Está bien, nos dijo, pero el médico dice que podría tardar varias horas. Esperamos juntos, los tres, compartiendo café y anécdotas para mantener la calma. Julián me preguntó cómo había sido cuando él nació, y por primera vez pude compartir con él esos recuerdos sin el filtro de las mentiras de Verónica. Le conté cómo sostuve su pequeña mano entre mis dedos, cómo prometí protegerlo siempre, un juramento que no pude cumplir pero que ahora tenía una segunda oportunidad de honrar. A las 5 de la mañana nació mi nieta. Sí, una niña. No un Emilio como habían planeado, sino una Dolores, en honor a mi hermana que tanto me apoyó en mis momentos más oscuros. Cuando Julián salió a darnos la noticia, vi en sus ojos el mismo asombro que sentí yo cuando él nació. Es perfecta, dijo con la voz quebrada. Y quiero que seas el primero en conocerla, papá. Entrar a esa habitación de hospital y ver a Martina sosteniendo a mi nieta fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Cuando Julián puso a la pequeña Dolores en mis brazos, sentí que un círculo se cerraba. Las lágrimas que contuve durante años fluyeron libremente mientras sostenía a esa nueva vida, símbolo de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Hoy, un año después de aquel reencuentro en la cafetería, miro atrás y apenas puedo creer cómo ha cambiado todo. Julián es ahora jefe del departamento administrativo de la constructora, demostrando día a día su valía. Martina terminó sus estudios de enfermería y trabaja medio tiempo en una clínica cercana. La pequeña Dolores tiene ya 7 meses y es la alegría de nuestras vidas. Isabel y yo nos casamos finalmente, en una ceremonia íntima donde Julián fue mi padrino. No pretendo decir que todo es perfecto. Aún hay días difíciles, conversaciones incómodas sobre el pasado, momentos en que los viejos resentimientos intentan resurgir. Pero hemos aprendido a enfrentarlos juntos, con honestidad y paciencia. Verónica sigue siendo una presencia ocasional en la vida de Julián, aunque ha aceptado finalmente los límites que él le ha impuesto. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente le hubiera dado a Julián los $20,000 que me pidió aquel día. Probablemente habría resuelto su problema inmediato, pero no habríamos reconstruido nuestra relación como lo hicimos. El dinero habría sido una solución temporal,
pero lo que ambos necesitábamos era sanación y tiempo juntos. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia es que nunca es tarde para reconstruir lo que parece irremediablemente roto. Que el orgullo y las mentiras pueden separarnos, pero la verdad, aunque dolorosa, siempre abre caminos hacia la reconciliación. Que ser padre no se trata solo de proveer económicamente, sino de estar presente, de ofrecer apoyo y guía, incluso cuando tu hijo ya es un adulto. Y sobre todo, que el verdadero valor no está en el dinero que podamos dar, sino en las oportunidades que creamos para que aquellos que amamos crezcan y se conviertan en las mejores versiones de sí mismos. Mi hijo me ignoró por años, es cierto, pero cuando más me necesitó, estuve allí para él. No como un banco o una solución rápida, sino como un padre que nunca dejó de amarlo y que estaba dispuesto a empezar de nuevo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Habrían tomado la misma decisión o habrían elegido un camino diferente? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia familiar es única y cada reconciliación tiene su propio camino. Lo que sé con certeza es que, a pesar de todo el dolor y los años perdidos, no cambiaría esta segunda oportunidad por nada en el mundo.